Resolviendo Problemas, una conversación honesta, sin filtros, sin miedo. Te habla Jorge Rivera George y vuelvo esta semana con otro episodio más en la serie especial de El Coronavirus, desmintiendo mitos y disparates y hablando. Y esta semana es una muy especial porque no solamente está de vuelta el doctor Jesús Albelo, microbiólogo en un montón de cosas que yo no sé pronunciar. ¿Cómo estás, Jesús? George, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Ya han pasado 2 semanas aquí de cuarentena en Archipiélago. Vi que El, saliste negativo el departamento, bueno, la regla de la Guardia Nacional era que si el Departamento de Salud no me llamaba este jueves, eso significa que la prueba era negativa. Así que yo confiando en el protocolo de los buenos soldados que hay en la Guardia Nacional y los técnicos del Departamento de Salud, pues confío que esa prueba molecular es negativa. Aún así me quedé cumpliendo las 2 semanas de cuarentena que se expiraban ayer. Sigo encerrado. Se supone que la semana siguiente me manden la prueba en el documento, ¿verdad? Por email. Pero nada, aquí muy contento de estar aquí haciendo el statement, ¿verdad? De que las opiniones vertidas en este programa no representan a la agencia a la que estoy adscrito, ni tampoco representan al país a la cual esa agencia está adscrita, que simplemente representan mi opinión como pues puertorriqueño y ciudadano preocupado por la situación de coronavirus en Puerto Rico. Eso es así. Y quiero aprovechar, ¿verdad? Estamos contentos porque tenemos una invitada esta semana, nuestra primera invitada, una super invitada, y estoy hablando de la doctora Mariola Rivera Reyes, que al igual que tú y yo la conocimos por Twitter. Bueno, por lo menos yo la conocí por Twitter. Twitter sirve para algo que no sea ser infeliz y compartir memes. Ahí conocimos a la doctora. La doctora Rivera Reyes, ella tiene un doctorado en inmunología con una subespecialización en neumología pediátrica. Ella tiene lo que uno le dice, los americanos le dicen boots on the ground, que es básicamente que ella está trabajando. Todo lo que nosotros hemos hablado por todos estos episodios, ella lo está viviendo en cierta manera. ¿Cómo está, doctora? Estamos bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder plasmar todos los tweets que pongo, darle mi voz. No, de hecho, y lo dije bien, ¿no? Las cosas las dije bien, me quedó algo, me faltó algo. Ronque ahí, esto es para roncar también. No, 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 sabes que yo no soy de esa. Yo solo digo, lo mío es decir lo que hago y ya. Excelente. Una gran razón por la cual le quería invitar, aparte de todo su conocimiento y preparación, es porque está literalmente bregando con la situación con la que nosotros llevamos meses hablando, cómo está afectando la situación del COVID-19 o sea, en tiempo real. Usted trabaja en una clínica, no tiene que dar detalles, si no los quiere dar, no hay ningún problema, pero sí me gustaría que nos hablara un poquito de qué es lo que hace, cuál es el tipo de paciente que normalmente atiende. Al ser neumóloga pediátrica, lo que más se atiende, especialmente en Puerto Rico, son los pacientes asmáticos, porque sabemos Puerto Rico es el lugar en todo el mundo que tiene la mayor incidencia de asma por cantidad de habitantes. El porciento de asma en Puerto Rico es impresionante. Por lo tanto, hay muchos niños que siempre necesitan una consulta de asma y es necesario que los vea un neumólogo a este punto, especialmente en Puerto Rico, como digo, porque hay muchas razones y hay muchos mitos que no son ciertos sobre el asma. Veo ese tipo de pacientes, también veo los pacientes que estén que hayan nacido prematuramente, que hayan necesitado estar en ventiladores, después eventualmente los ponemos en traqueotomías para mandarlos a su casa con ventiladores. Ese tipo de pacientes es una población bien frágil. Es lo que viene siendo el arroz habichuela de lo que veo. Después vienen hay otros diagnósticos que también atendemos. Pero lo más importante es que al yo es ser pediatra realmente, antes de uno hacer neumología pediátrica, uno primero es pediatra, tú haces la especialidad solo en pediatría por 3 años. Los pediatras también vienen siendo una especialidad que somos más de sociología, de buscar que el ambiente de la casa del niño y todas esas cosas. Y por eso es que nos preocupa
Aquí lo voy a traer a la apertura de las escuelas, porque es la vida social de los niños. Un niño no puede estar encerrado en su casa, va en contra de su salud. Y entonces por eso es que la Academia Americana de Pediatría ha salido con sus recomendaciones sobre apertura de las escuelas. O sea, ser pediatra es estar siempre al tanto de todas esas cosas de sociología, de la vida del niño. No es solo le puse una vacuna y ya. Ahora mismo, ¿cuál es la experiencia ahora mismo atendiendo ¿verdad? Ya llevamos 4 meses de la pandemia, en Puerto Rico los casos están aumentando. Cuando comparamos su clínica o ¿verdad? O su día a día, quizás con un año antes, como eran las cosas hace un año y como están ahora, ¿cuál diría que es la mayor diferencia que ha visto? Que los pacientes no están yendo a sus visitas de seguimiento. Por lo tanto, un paciente asmático que yo lo necesito ver cada 3 meses, tanto para verificar que esté controlada su asma y para llenar sus recetas, no están viniendo y eventualmente eso va a repercutir en el sistema de salud de Puerto Rico o en el sistema de salud de acá de Estados Unidos. Van a llegar muchos pacientes que están descompensados porque no han tomado sus medicamentos y no han ido a sus citas de seguimiento. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto una merma en las visitas. Se entiende que obviamente la gente pues tiene un temor, ¿no? De ir a las oficinas y todo eso, igual que en los hospitales, la gente está tratando de evitar esas visitas. Con respecto mencionaste lo de la apertura de las escuelas, ahora mismo, ¿cuál es el stand suyo con lo de la apertura de la escuela? ¿Deben abrir o entienden que no es el momento? ¿O deben buscar alternativas? Basado en los números que yo estoy viendo en Puerto Rico, no deben abrir. Deberían empezar como dijeron ahora, que van a hacer, no van a hacer clases presenciales. Porque no tienen controlada la pandemia en Puerto Rico. ¿Cómo tú encima de eso, estás mandando niños que lo más seguro también están atrasados en sus vacunas? Entonces vas a mezclar un montón de cosas en un salón de clase y eso debería ser, es una receta completa para una pesadilla. Porque recuerda que para que un niño pueda ir a la escuela tiene que traer su reporte de vacunas que estén al día. Casi nadie las tiene al día ya. Y eso, llevar niños que están sin vacunar juntos con el coronavirus, eso va a ser un desastre. Y Mariela, háblame un poco nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando hay casos de influenza en Puerto Rico y como tú muy bien mencionas, la sociología de nosotros, ¿verdad?, cómo nosotros somos como país, cómo nos saludamos. ¿Cómo tú visualizarías las escuelas siendo un foco de infección, no solamente de maestros y niños entre ellos, pero sino de los niños y su familia? Particularmente debido a que los niños se manifiestan un poco distintos a los adultos en términos de la sintomatología del virus. Pues sí, mira, usualmente, y esta es mi experiencia así como pediatra, lo que siempre he visto, que un catarro que no tumba un nene, tumba al adulto y te deja sembrado en una cama por una semana. Eso siempre se ha visto. Los niños son más fuertes en ese aspecto. Aquí el problema es que tenemos que pensar, a ver, en escuelas, usualmente, ¿quién cuida a los niños? Los abuelos. Y aquí entonces viene el problema. El nene puede que se sienta un poco mal, pero entonces el abuelo lo cuida y después el abuelo termina enfermo. Se necesitaba hacer desde que empezó esto, una campaña de educación fuerte de cómo pues lavarse las manos, cómo usar la mascarilla. Todavía es la hora que no tenemos ni una campaña en Puerto Rico que te enseñe cómo ponerte y quitarte la mascarilla realmente. O sea, eso sería un anuncio que yo pondría cada hora para que todo el mundo lo vea y entiendan.
Ahora, el otro problema que hay, pensemos en las escuelas. Los niños cuando van al baño, aquí esto es arroz y bichuela, cuando van al baño, ¿sabemos si se lavan las manos o no? ¿Verdad que no? Usualmente no. Y no va a haber alguien allí desinfectando los baños cada vez que alguien vaya. Sí, queremos que abran las escuelas, pero si no tienen un plan real de cómo se va a hacer, es mejor que no lo hagan. Esa es mi opinión, y también tengo que añadir, vi que están vendiendo ahí unos cristales, los acrílicos para los pupitres. Mire, eso no hace nada. Le están robando el dinero a las personas. No, porque la superficie, o sea, la vía principal de transmisión de este virus es el estornudo, lo que se llama las gotas de saliva cercanas. O sea, sí pudiera haber algo de pupitre y de contacto, pero el acrílico no va a hacer mucho en términos de aguantar el virus. O sea, en lo que tiene que ver con los materiales de superficie, no. Quizás hay plástico en 24 horas, pero eso no sustituye el limpiar con cloro y con lisol. Esa es la forma, y lavado de manos y la mascarilla. O sea, eso sería. Yo puedo entender la mecánica de los materiales y su efecto, ¿verdad? En bacterias y virus, pero eso en la práctica, en un momento donde tienes un ambiente que tienes no solamente tiene una persona, tiene un montón de gente que está en contacto. Esto no es una cocina donde quizás se te cae un pedazo de carne y ahí pues, tiene un poco de salmonela y el material que tiene pues ayuda a mitigar eso un poco. Igual tú tienes que pasar el paño. Aquí es exactamente lo mismo. Yo recuerdo yo creo que fue esta semana o la semana pasada, creo que fue esta semana, que hubo una conferencia de prensa del Departamento de Salud y fue bien interesante porque el secretario de Salud fue bastante enfático diciendo que nosotros nos vamos a llevar por los datos científicos y si ellos dicen que nosotros no podemos abrir, nosotros no vamos a abrir. Que eso es bien interesante y yo creo que eso va un poco a la par del tono de la señora gobernadora desde que hizo la última conferencia de prensa con los científicos de física y ciencia. Parece que ya hay esta cultura de que nosotros por lo menos nos vamos a curar en salud, de que decir, nosotros vamos a tomar ahora las decisiones a base de la ciencia. Tono completamente distinto del que fue cuando se hizo la apertura económica, que era como que nosotros vamos a abrir, nosotros vamos a abrir, nosotros vamos a abrir, y ahora que estamos, pues, como hablamos la semana pasada, George, y nosotros ya estamos bastante merodeando la crisis, por lo que se ha visto esta semana, particularmente con el problema de las muestras, ya hay un miedo real en Puerto Rico y en este país yo creo que sería la primera vez en mucho tiempo donde habría Mariona, me corrigen si estoy equivocado, un precedente grave de ver niños hospitalizados, porque una cosa es que se mueran los abuelos, una cosa es que se mueran los adultos, pero ya cuando tú estás viendo niños hospitalizados, yo creo que eso va a afectar la psiquis del país de una forma que yo creo que va a haber aquí no sé ni tan siquiera qué esperar si se da una catástrofe como esa. Pero yo creo que por lo menos en esa conferencia de prensa vi que hay mucha cautela y parece que hay mucha precaución en lo que tiene que ver en la apertura de las escuelas. Pero como estábamos discutiendo fuera del aire, el problema hay varios problemas. La mayoría de los casos tú tienes madres solteras Sí. que trabajan y no tienen quien les cuide a los nenes. Si les cuidan a los nenes son los abuelos. Pero pues el niño no aprende porque probablemente en la casa del abuelo no hay internet. O el abuelo está en la casa cuidando al nene y cocinándole. O sea, y es en estas situaciones lo que yo me he dado cuenta es que cualquier acción va a tener una consecuencia adversa. Y como país nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar cuál va a ser esa consecuencia menos adversa para nosotros como sociedad y cómo nosotros nos vamos a preparar para levantarnos. Porque claramente en Puerto Rico no es una utopía digital donde hay internet en todas las esquinas de este país. Hay mucha pobreza. No todo el mundo tiene la capacidad de trabajar remoto, ni que cobrar a base de un trabajo remoto.
no todo el mundo tiene una computadora en su casa, que después eso vamos a hablar más adelante. Así que estamos viviendo una situación sumamente compleja. Encima de eso estamos en medio de la época de huracanes. Ya se está hablando de que hay algo por ahí en el Atlántico, hay mucha preocupación. Esto algo que lo hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad? Lo que se puede ser posiblemente el daño sobre daño, el damage over damage. O sea, la realidad es que llevamos desde el primer episodio, creo que estamos hablando de eso, de que la gente tiene que estar empezando a preparar ya porque venía la temporada de huracanes. claro, O sea, era algo que... y entonces, y encima de eso, las escuelas, en gran parte, o sea, las escuelas también se utilizan como refugio para hospedar personas. Y una de las cosas, yo tiré un mensaje hoy que se fue viral, no sé por qué, diciendo, bueno, yo me imagino que ya está el protocolo de distanciamiento social para los refugios en Puerto Rico. Yo no sé si está, hay gente que me escribió, siempre salen los troles de algunas agencias, pues, en los domingos con el colesterol trepado y a punto de convulsar, pero aparentemente hay alguien que me dijo que la CDC también tiene una guía que el Departamento de Salud pues tiene que adaptarlo. Yo no sé, yo en estos tiempos yo agarraría con pinza cualquier cosa que diga la CDC. Esto ha basado de la experiencia que he tenido ahora y antes, porque yo tengo unas opiniones bastante centradas. Pero resumiendo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es bien preocupante. A mí me preocupa muchísimo porque todavía estamos aprendiendo qué es lo que está causando este virus a las personas. Se han visto lo que se considera, ¿verdad? Este síndrome post-infección, post-COVID. Y no sabemos cómo eso puede influir en los niños. No sabemos si hay una infección post-COVID en los niños. No sabemos. A eso, aprovechando de ese mismo tema, Mariola, ¿cuál ha sido la experiencia con pacientes que quizá usted o algún colega ha trabajado de COVID-19, ¿verdad? Aprovechando su experiencia, bregando, ¿no? Con el asunto? No sé si usted ya ha trabajado con pacientes o tiene colegas cercanos que han trabajado con pacientes. ¿Cuál ha sido la experiencia, si alguna, con gente o sea, que ya está diagnosticada y con el virus? Que se están recuperando ya. Sí, lo más que todos los pacientes dicen y todos los colegas en todos los grupos que pertenezco, donde compartimos datos y eso, es el cansancio. Es un cansancio que el paciente mismo te dice, es que yo no sé por qué me siento tan cansado. Levantarme del sofá, buscar un vaso de agua, ya por hoy ya no pude más. Son cosas así. Hay otras repercusiones también, especialmente para los pacientes que necesitaron estar entubados, pues viene siendo una recuperación pulmonar y muchos de ellos no regresan a lo que era su estado normal de antes. Ahora su estado base, su estado normal cambia. O sea, digamos que si antes podía, por darte así un ejemplo, podía correr una milla, pues ahora quizás te corres, si acaso, una vueltita en la pista y más nada. O sea, y muchos pacientes se están encontrando con esa difícil realidad de que ya no van a volver a ser como antes. Que entonces aquí también viene la cuestión mental, la cuestión psiquiátrica en todos estos pacientes, que trae una depresión y muchos de estos pacientes también se están quejando de depresión y están teniendo esos problemas. O sea, que estamos hablando de que no solamente estamos lidiando con una pandemia en tiempo real, estamos lidiando con el potencial de algo que puede o sea, que puede seguir afectando en el futuro, aún en el caso cuando ya haya vacuna, cuando se logre una inmunidad de rebaño, por decirlo así, que ya el COVID no sea ese peligro que es ahora, como quiera vas a tener una generación de pacientes con posibles daños físicos permanentes. O sea, ¿cómo vamos a determinar qué vamos a hacer con esos pacientes? Bueno, de hecho, hablando así del CDC, que yo sé que Jesús lo mencionó, ellos también sacan unos reportes, ellos publican unos reportes que son los MMWR, que es el Mortality and Morbidity, que viene siendo no solo las cosas que te maten, para decirlo así, pero viene siendo las
los daños que causa, que viene siendo la parte de morbidity. Y están hablando de eso, y básicamente el último reporte que leí es que de ahora en adelante es una pregunta adicional que un médico va a tener que hacer cuando tome la historia de un paciente. Va a ser, ¿usted tuvo el COVID-19? ¿Sí o no? Para entonces uno también dirigir y saber cómo tratar al paciente. Son muchas cosas que el médico va a tener que estar barajeando ahora. ¿Cuál ha sido el efecto en Puerto Rico con respecto a los hospitales? Se está hablando de que se están empezando a llenar los hospitales, que están empezando a aumentar los tratamientos. ¿Lo has podido ver en tiempo real? O sea, ¿lo has podido ver en tu consulta o con colegas? O sea, estas últimas semanas, luego de que flexibilizaran un poquito la cuarentena y las medidas, ¿has visto un cambio en tiempo real? Porque obviamente uno escucha los números, uno escucha algunas noticias que dicen una cosa, hay gente que se queja porque dice otra. ¿Cuál es la experiencia cuál es tu experiencia hasta el momento? Mira, lo que más se ha estado comentando es principalmente, no es solo porque resumir el estado de los hospitales solo en número de camas no es una manera realista. Porque si tú puedes tener, por ponerte un ejemplo, yo puedo tener 1000 camas, pero si no tengo personal suficiente para atender esas 1000 camas, sería horrible llenar las 1000 camas, porque siempre entonces van a haber una cantidad de pacientes que no van a recibir el cuidado que necesitan. Y ese es el problema. Recuerda que al principio de la pandemia, cuando empezó todo, empezaron a cesantear muchos empleados, enfermeras, tecnólogos, terapistas respiratorios, que ahora no han vuelto a ser contratados. Y entonces, ¿a quién estamos? Yo puedo tener 1000 camas, pero si solo tengo, vamos a decir, 30 enfermeros, eso no funciona. O sea, va a llegar un momento que el cuidado del paciente va a ser mínimo o cero, por no. O sea, que no solamente se trata de que pueden estar aumentando los casos o pacientes de COVID, es que no haya los recursos a nivel privado o público para poder atenderlos. Que ese es el otro problema, es la tormenta perfecta de mierda que nos ha estado arropando. Exacto. ¿Cuál ha sido aquí este podcast? Nosotros lo empezamos, ¿verdad? Empezamos a hablar por temas de mitos y de mitos. ¿Cuál tú dirías que ha sido el mito o el error o la falsedad o ¿verdad? La desinformación más dañina con la que tú has tenido que bregar como doctora? Que me digan que la mascarilla causa retención de dióxido de carbono y que por eso la gente se está muriendo. No es cierto. Okay. O sea, gente adulta te ha dicho eso, gente adulta te ha dicho genuinamente con esa preocupación. Sí. Vamos, Mariola, tú estás en Florida, o sea, ese estado están al garete. Sí. Está crudito, pero... No, pero en serio, me envían mensajes privados preguntándome eso. No me lo estoy inventando. Wow. Fíjate, es que está brutal porque es que uno hemos visto tanta y tanta desinformación y me sorprende, o sea, como que me sorprendiste de saber que esa era como que la preocupación principal de la gente. O sea, que se estén creyendo, o sea, nunca han visto una película, nunca han visto un doctor en una película ni nada. O sea, ¿usted alguna vez vio a House preocupado por eso? Porque la mascarilla le iba a quitar el dióxido de carbono. Y yo sé que House es uno de los peores programas en cuestión de realidad médica y ni ellos se habían atrevido a hacer una cosa como esa. O sea, no, yo solo mi contestación es, mire, señora, cuando yo trabajo en el quirófano, yo tengo mi mascarilla puesta todo el tiempo, puedo pasar 8 horas con la mascarilla puesta. Entonces, ¿usted qué puedo hacer? Todos los médicos entonces estamos intoxicados ya a este punto, porque...
¿Qué otras cosas te han dicho que tú puedas decir como doctora y como persona, o sea, como con todas tus operaciones, es fake? O sea, ¿qué otras cosas te han salido que puedas desmentir? Este es el momento de desmentir todos los disparates que te han preguntado. Wow. Desahógate, Mariola, aquí te acompañamos en los sentimientos. Bueno, que me digan que el virus es mentira. Me han escrito muchas personas también diciéndome el virus no es verdad. Esa foto, chacho, te la voy a encontrar que salió en otro país. Un montón, todas esas teorías de conspiración. O sea, gente adulta que tú dirías, esta persona se ve normal, peleándote fotos que tú mismo sacas y que tú mismo publicas, te las pelean. También con me esa dijeron, seguridad que solamente el internet puede darle a alguien. También me dijeron que yo recibo un cheque de la farmacéutica. Ojalá contra, porque... Coño, esa es buena. Ya quisiera dice yo. que podríamos estar recibiendo chavos todo este tiempo. Coño, vamos a tirarle un auspicio, una pauta ahí a AstraZeneca o a Moderna, o sea, sí, sería un palo. A mí me dijeron que yo tenía agendas oscuras y que recibía dinero de las farmacéuticas, de todas las que están haciendo los clinical trials. Es interesante el asunto del fake news, George, porque yo tengo varias amistades que trabajan mucho en esto y ellos me han dicho que por lo menos el target population donde más caen de pescaditos son las personas de edad avanzada, lo que son los boomers. Y ayer, conversando con el viejo, de repente a él le llegó un mensaje en uno de los chats de grupo y era una cuestión de que las antenas 5G causaban algo del coronavirus. Y él no había abierto ni supuestamente el artículo que era. Y él dice, pero él se puso a hablar pues de los estudios que se han hecho anteriormente, el cambio magnético. Y yo papi, pero lee, yo quiero que tú identifiques, yo creo que tú veas, porque desde la soltada te voy a decir que esto es fake news. Lee el titular. El titular está diciendo que las antenas 5G, perdón, causan que el coronavirus infecte las células de la piel. Y en ningún momento se ha hablado de que el coronavirus infecte las células de la piel. Y entonces dije, mira lo otro que voy a hacer. Abrí el link, no salía el artículo. Donde está el link del artículo, tú le das clic y te sale error 404, no vamos. Así que lo que tú tenías era como que un titular diciendo que y lo otro que decía era que científicos rusos e italianos. Y ya tú dices, ok, ya tú ves. Entonces tuve como que un tiempo hablando con papi, porque mira, en este grupo que hay médicos, ahí había alguien que se atrevió a tirar esto. Él me dice que la persona que lo envió no era médico, pero parece que es un voluntario. Así mismo, es como en ese chat, así mismo hay un montón de boomers que hacen exactamente lo mismo, se pasan eso y también lo hacen por Facebook y caen de pescadito simplemente con leer el titular. Y esa pelea de desinformación, y George, nosotros lo hemos hablado anteriormente, yo creo que Mariano y yo también hemos escrito sobre esto, es un tema que a mí me preocupa particularmente por el asunto de las antivacunas y ¿verdad? Parte de la estrategia que se utilizaría en el futuro, no solamente para producir la vacuna en masa, sino la campaña de educación para que las personas se vacunen. Pero en esta era de las redes sociales y el fake news, yo preveo que va a haber una guerra sangrienta en las redes sobre eso, particularmente empujado por grupos con sus propios intereses, países adversos a Estados Unidos. Y a mí me preocupa porque en Puerto Rico, como Mario lo mencionó muy bien anteriormente, hace poco no hay una campaña de educación ni tan siquiera para que los niños se pongan la vacuna que necesitan para estos tiempos. Imagínate, yo no necesito, ni tan siquiera sé si el Departamento de Salud tiene un protocolo para empezar ¿verdad? ¿Cómo sería la distribución de la vacuna en Puerto Rico? Yo asumo que ellos estarían esperando que recibir las órdenes o las guías, porque ni tan siquiera son órdenes, las guías de la CDC, sabiendo cómo es el Departamento de Gobierno de Puerto Rico. Yo no me confiaría en eso, yo no me recostaría en eso. Pero otra vez, a mí me preocupa muchísimo. Yo siempre he dicho que una de las cosas, después del cambio climático, lo más peligroso que hay en la humanidad es la cuestión del fake news y todo este tipo de cosas.
Mariola, si tú tuvieras, si a ti te dijeran, ok, dame tus recomendaciones y lo que tú recomiendes lo vamos a aplicar. Desde su punto, ¿verdad? De su perspectiva como pediatra neumóloga que está bregando con esto en vida real. ¿Cuál es, basado en esta experiencia de los últimos 4 meses, cuál es la recomendación? Bueno, lo más importante es lo que yo siempre he dicho aún antes de que sucediera la pandemia. Si usted tiene una enfermedad crónica, tome sus medicamentos religiosamente. Todos los días, si le dicen que se tiene que tomar la pastillita de la presión, su medicina para el asma, así. Porque entonces, si usted está saludable, aún teniendo condiciones crónicas, pero usted tiene que lleva religiosamente tomándose sus medicamentos, si se infecta, va a ser menos duro el golpe. Ahora, si tenemos condiciones crónicas que no están bien manejadas, la repercusión de infectarse va a ser más grande. Eso es lo más importante que yo puedo decir. Cuidarse, obviamente, como dije antes, en una campaña de educación en cuanto a lavarse manos y todo eso. Pero es lo más importante que tú puedes hacer. Es una decisión personal este punto. Te cuidas. Obviamente no hay una manera 100% de que tú no vayas a ser expuesto o no, que no te vayas a infectar. Pero si tú puedes evitar muchas cosas, sería esa. Que es lo que yo siempre he dicho, que es mejor practicar medicina preventiva que estar entonces tratando de ir a apagar fuegos. Ya, me llegaste, ya casi que te tengo que entubar a hacer la emergencia. Bueno, 3 meses atrás yo lo pude haber evitado. Si te hubiera visto en la visita y darte tus medicamentos y tener todo controlado. Ese es el punto más grande que yo creo que todavía en Puerto Rico no han entendido, al menos el Departamento de Salud. Y en política pública, ¿cuál sería tu mayor recomendaciones, verdad, de lo que debería, las políticas que deberían asumir bajo tu perspectiva? En política pública, otra vez, educación al paciente y educación a la comunidad. Dejarles saber que ellos son una parte importante de cómo mantener al país saludable. Que cada persona puede aportar algo para más. Si ellos, como en Puerto Rico, sabes que todo el mundo llevamos la bandera y somos bien orgullosos de serlo, pues mira, podemos ser orgullosos y cuidamos a todo Puerto Rico. Cada uno lo puede hacer. Sería una campaña de educación así, simple. O sea, lávate las manos, usa la mascarilla. Si estás enfermo, no vayas al trabajo. Por favor, si estás enfermo y tienes fiebre, el nene, no le des Motrin, vamos a decir, para bajarle la fiebre para que te lo acepten en la escuela. Porque son muchas cosas. Es hacer una campaña de concientizar lo importante que es que cada persona haga su rol de cuidar su comunidad. No hay pruebas moleculares, aparentemente, se están acabando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Mano, ¿qué te puedo decir? Esta semana una tecnóloga médica, la cual le mando, obviamente, ¿verdad? Por tener su identidad y donde no trabaja, pero le mandamos muchos saludos desde aquí. Ella, fiel escucha de este podcast, me escribió por mensaje privado con mucha preocupación sobre el asunto de la escasez para hacer pruebas moleculares en Puerto Rico. Me mandó una carta del Laboratorio Toledo que salió hace 2 días. Yo la vine a tirar, creo que fue hoy o ayer, sobre cómo el Laboratorio Toledo se iba a tener prioridad a ciertos grupos para hacer sus pruebas, que no ser particularmente pacientes que estén hospitalizados o que van a estar en cirugía importante, no cirugía selectiva, cirugía estética, eso no está incluido, y que el personal médico y salubrista era y que iba a tener prioridad, pero los que no tenían prioridad, lo decía bien claro, era si tú eras viajero o turista, no estás en esa lista de prioridad. Si es un nursing home, llama al departamento de salud porque eso es un problema. Y ella también me explica que ella también trabaja en un hospital de cómo se ha creado como una especie de mafia de a quienes le van a dar esas pruebas.
ella me cuenta que ha tenido que bregar en ciertas situaciones donde hay pacientes que van a estar en cirugía, que están esperando los resultados de su prueba y esas pruebas se atrasan por razones políticas, ya sea porque le dan prioridad a unos políticos, le dan prioridad a unos policías, y obviamente eso, como Mario le había dicho, eso disloca, ¿verdad?, la cadena de cómo un médico pues tiene que meterle mano. O sea, para la cirugía no solamente es una persona ahí dando un tajo, es un equipo de médicos ahí y el tú joderle el schedule, el horario de esa persona así porque esto se atrase un problema. Y sí, los médicos están acostumbrados a que se atrasen estas cosas, o sea, es parte de su trabajo, pero el que esté ocurriendo frecuentemente debido a esta situación política, pues preocupa. Y nosotros hablamos la semana pasada, George, ¿verdad?, de que yo no veía todavía que Puerto Rico estaba en una crisis, pero que sí estaba entrando en una crisis, que nosotros estábamos en la orilla del abismo, que estábamos mirando el abismo y se están disparando, obviamente las personas pidiendo pruebas se están disparando a montón, y eso lo que indica es que pues obviamente que los brotes están aumentando, los casos están aumentando. Pues en síntesis se puede ver que se puede traducir que van a aumentar las hospitalizaciones. Por otro, también es verdad que tú tienes un personal técnico que está cansado, está agotado. Muchos de estas personas, tecnólogos médicos que llevan desde después de año nuevo quizás trabajando, no han tenido descanso de vacaciones, están cansados, están fundidos. Lo mismo pasa con los enfermeros y con los médicos que no han tenido sus vacaciones. Y a la larga de eso, pues eso crea problemas porque tú tienes una clase profesional que es excelente, pero se cansa. Van a ocurrir errores, van a tener el burnout. Muchas de estas personas, otra vez, madres solteras, que tienen que trabajar con sus niños, tienen que trabajar con sus abuelos, que tienen dos trabajos, no solamente un trabajo en un laboratorio, trabajan 2 y 3 para cubrir sus necesidades. Y están cansados y muchos de ellos están frustrados. Eso fue parte del mensaje que me dejaron llevar, que muchos de ellos están bien frustrados por la situación, porque hace 2 o 3 meses, más como un mes y medio atrás, la cosa estaba relativamente controlada y la cosa se ha salido de control. Y otra vez, esto es parte de la consecuencia de haber hecho una apertura económica sin control, sin paso, muy rápida, muy acelerada, donde no se tomó, ¿verdad?, esa medida de precaución para pues, abastecer los laboratorios, que tuvieran suficiente suministro, donde el personal técnico tuviera su descanso, que se aseguraran que los hospitales en Puerto Rico tuvieran su suficiente equipo, que hubiera suficiente personal, que estuvieran preparados para pues, amortiguar cualquier cantazo que surgiera a base de una apertura económica, porque pues, no vamos a ser ingenuos. En la gran mayoría de los países donde no ha habido apertura económica, los casos se han disparado. Está pasando en Japón, ha pasado en Corea, se ha visto en China. Bueno, Estados Unidos no se puede decir que se había visto, pero eso es otro caso. Pero en muchos países se ha dado esa situación. Así que era inevitable ver ese tipo de impacto, ese aftershock, ¿verdad?, como se dice en inglés. Y no nos preparamos para eso. Así que ya se está notando una clase médica y profesional de la salud ya cansada y sumamente preocupada por esta situación, porque pues no le ven fin a esto. Y yo lo he dicho aquí es hasta que no haya una vacuna, esto no se va a acabar. Es así de sencillo. Así que Mariela, tú que has estado en el campo, que tú has trabajado ventiladores, que has trabajado con pacientes, cuéntanos un poco, ¿verdad?, de cómo es esa mentalidad, cómo es esa psicología, cómo se trabaja todo eso y qué pasa cuando tú estás trabajando tantas horas. Imagínate con un paciente, imagínate con múltiples pacientes. Pues mira, antes de entrar de lleno a hablar de ventiladores y eso, quería resaltar una cosa que es bien importante en cuanto a lo de las pruebas para los pacientes que necesitan cirugías. Lo más importante de saber si un paciente a quien tú se le va a hacer una cirugía, si es positivo o no a coronavirus, es que usualmente en cirugía, anestesia, los tienen que intubar. En los fluidos del cuerpo, donde más concentración del virus hay, viene siendo dentro de los pulmones. Si tú vas a intubar a una persona
vas a aerolizar esas partículas. Entonces vas a poner en riesgo a todo el equipo médico que esté dentro del quirófano. Eso va a estar enfermera, el cirujano, el anestesiólogo, el asistente. Todas esas personas van a estar ahí porque los quirófanos en espacio cerrado, o sí usamos la mascarilla y todo eso, pero la concentración de virus que puede salir al intubar a una persona es mucho más grande que solo una tos o un estornudo. Esa es una. Lo tenía que enfatizar, lo importante de poder hacer esas pruebas para los pacientes en sus pruebas de preoperatoria. Pero Mariola, eso que tocas de decir, y perdón que te interrumpa, es sumamente importante porque ¿verdad? Se ha hablado anteriormente de lo que son los droplets y lo que es de esto de que el virus queda aerolizado, y muchas personas no entienden las repercusiones de esos estudios y en qué ámbito se pueden dar. Y en este contexto que tú acabas de explicar, eso es sumamente importante porque estamos hablando de que prácticamente contaminas todo el personal médico, el equipo y todo el cuarto. ¿Sí? Y uno, tenemos una escasez de médicos, tenemos escasez de cuartos y de camas, así que es primordial y urgente que se le haga esa prueba molecular a esos pacientes, porque eso es una decisión donde puede pues, agravar la cosa muchísimo más de lo que está. Así que quería hacer esa intervención. No, y esto ligado a eso viene también, ya como neumóloga, no sé si han leído que hay el albuterol, que es lo que utilizamos para rescate, está escaseando. Y la razón es esta, porque para variar. Casi nadie lo ha explicado, pero esta es la razón. Usualmente, en las salas de emergencia, el albuterol se utiliza nebulizado, que es ponerlo en la máquina, como dicen en Puerto Rico. Pero cuando comienza el coronavirus, la recomendación de todos los neumólogos era que si iban a hacer tratamientos de albuterol nebulizados, tenían que ser dados dentro de un cuarto con presión negativa, porque otra vez es el riesgo de aerolizar el virus. Por lo tanto, por eso es que se empiezan en las salas de emergencia a utilizar la pompa. Y ahí entonces la escasez de albuterol que hay ahora mismo es la de las pompas, la que se utiliza en la casa usualmente. El nebulizador no hay problema, pero eso es lo que están encontrando ahora los pacientes asmáticos que necesitan su albuterol. Esa es otra, ves que hay muchas repercusiones que esta pandemia está trayendo, no es solo realmente atada a ella, hay muchas ramificaciones. Ahora, hablando de ventiladores en la pandemia. El tema del ventilador es bien complicado. Debo decir que hay algunos reportes que por lo que leo, el problema ha sido que se ha reportado mayor mortalidad en pacientes que han estado conectados a ventiladores dentro de la pandemia. Pero no controlan en estas variables. 1, experiencia en utilizar ventiladores. Y esa es la más grande y la que más yo enfatizo. Si una persona no tiene experiencia utilizando un ventilador, van a poner unos parámetros que realmente lo que hacen es más daño que bien al paciente. Un ventilador es una cosa bien sensitiva, o sea, tienes que tener mucho cuidado cómo se maneja. También he visto que se tomó decisión de entubar pacientes antes de haberle dado la oportunidad de utilizar otros métodos de ventilación que no necesitaban ser entubados. Porque hay que tener una cosa en mente. Cuando tú entubas a una persona, básicamente los estás poniendo en coma. O sea, lo tengo que explicar así porque les tienes que tener siempre anestesia puesta para que estén tosiendo por tener el tubo dentro de su vía respiratoria, que no se lo quiten, todas esas cosas. Usualmente esas personas están durmiendo. Sí, disculpa que te interrumpa ahí un momentito, Mariola, porque a veces, nuevamente, es ese tipo de cosas que uno los escucha en los medios y a veces lo lee, pero quizás no piensan de qué se trata.
O estamos hablando de un ventilador, no es una máscara que te van a poner para que tú estés allí sentadito con una máscara puesta. No, Es un tubo que te van a introducir por la por la garganta, boca, ¿sí? por la boca, para que Y te llegue a los pulmones. sí, te O llega sea, que directo. todo ese camino de por la boca, tu garganta, el esófago, todo Sí, esto aquí, hasta para que llegue, para meterte aire directo al pulmón. sí, O sea, que es algo que vas a tener ahí y que no vas a estar consciente. Y que exacto. las personas que lo han tenido pierden masa muscular, masa Sí, corporal. Anyway, sorry, era eso porque porque sí, sí, no, porque los tienes que paralizar, básicamente. También para comer, le van a dar entonces ya sea comida por vena o a menos que decida ponerle directamente un tubo al en el estómago. estómago. Depende de lo que decida el Y un médico. pamper, por supuesto. Exacto, todo, el paciente está acostado y no hace nada. El resto de las personas, o sea, el resto del equipo médico hace todo por él. Y es difícil. Y yo creo que ha habido mucho, ese ha sido más o menos un tema que se ha hablado mucho en el área de neumología. No sale en las noticias, pero ha sido eso. ¿Cuál es la modalidad de ventilación que sea más eficiente dentro del coronavirus? Y la decisión está difícil. Y también tienes que pensar ¿Qué lo que, hace difícil? ¿Qué hace esa decisión difícil? bueno, porque no todo hospital tiene la misma, tiene la misma tecnología. Por ejemplo, hay hospitales que están haciendo eh, unas pruebas, o sea, estudios utilizando una cámara hiperbárica. ¿Cómo yo le voy a decir a Puerto Rico que use una cámara hiperbárica para tratar el coronavirus? Eso no funciona. Hay que buscar la manera de que los recursos que tiene el hospital poderlos utilizar al máximo. Ahí está la cosa, porque de la misma, como yo trato el coronavirus, digamos, en el hospital donde yo estrené, que fue en Cleveland, yo no voy a tener la misma capacidad tecnológica en el hospital de Manatí, vamos a ponerlo así. O sea, y no es por ningunear ni nada, es la realidad. Y uno como médico debe saber los límites y escoger y entonces balancear los pros y contras de todas las terapias que uno quiere implementar. Por ejemplo, yo, antes de intubar a cualquier persona con coronavirus, yo prefiero utilizar otros modos de ventilación que no, que no necesitan estar en un ventilador. Hay muchas otras opciones antes de llegar a eso. Y Mariola, parte de las cosas que yo he leído, y me puedes corregir si esto no es correcto, es que parte de lo que se ha asociado con estas personas que están en los ventiladores por un periodo extendido, ¿verdad? Es que no se sabe si eso probablemente es parte de, ¿verdad? De estar en una cama y un ventilador y la anestesia, pero que estas personas terminan sumamente débiles. Y el momento de recuperación pues toma tiempo, necesitan terapia física. Y yo lo que quiero saber es si esto es un factor que es independiente, como tu experiencia como neumóloga, que digo, no sé cuánto tiempo has tenido a gente hospitalizada y entubada, pero ¿cómo tú ves pacientes que llevan mucho tiempo en un ventilador y su proceso de recuperación, dado esa fase, pero también al mismo tiempo que tú tienes pacientes que terminan con ese síndrome post-COVID, ¿verdad? Que tienen ese desgaste muscular, que tienen ese problema renal, intestinal, pulmonar, ¿cómo estos procesos, estos periodos de ventilación largos, qué tanto daño le puede hacer a un paciente que tenga ese post-COVID o que no tenga, y cómo se trabaja eso, particularmente en un país que tiene escaso de recursos como el de nosotros? Okay, pues mira, usualmente, lo tengo que dividir entre lo que es pediatría y entonces pacientes adultos, porque es bien distinto completamente. Para empezar, en adultos, si alguien está conectado a un ventilador y pasa más de una semana, ya rápido se le hace la traqueotomía para intentar que
que el proceso sea más fácil y tener menos problemas de infecciones y otras cosas que suceden con ventilación así. En los niños, al contrario, se intenta evitar hacer traqueotomía. Ya cuando se hace una traqueotomía en un niño es cuando ya básicamente estás tirando los guantes y dices, no, a este nunca lo voy a poder desconectar. Eso es uno. 2. Después que uno desconecta a una persona de un ventilador, es un proceso largo y tedioso. ¿Por qué lo digo? Porque usualmente tienen que aprender, si es un adulto con traqueotomía, tiene que volver a aprender a tragar, a hablar. Han estado con sedativos y paralíticos para que no se quitaran el tubo y que no estuvieran peleando con el ventilador, como se dice, que están intentando respirar en contra del ventilador. Y eso es otro problema. Ahora, si le añadimos lo que estamos viendo, que incluso pacientes que ni siquiera han necesitado ser hospitalizados con el coronavirus, que están teniendo todas estas secuelas, va a ser bien difícil discernir si el cansancio o los síntomas que el paciente está reportando son porque tiene el post-COVID o es que lo que normalmente vemos después que un paciente ha estado, digamos, 3 meses conectado a un ventilador. Va a ser bien difícil determinar eso. Yo quiero aprovechar y hablar porque esta semana me pasó algo que no me había pasado en toda esta pandemia y es que hablé con una persona que estaba en ese momento padeciendo. Yo trabajo para una telecomunicadora, obviamente no puedo dar detalles por muchas razones de privacidad y restricciones, pero sí puedo decir que, como estaba diciendo ahorita, a veces uno lee, uno escucha, pero la experiencia de tenerlo en vidas reales es bien distinto. Y fue una conversación corta, tampoco fue que hablamos mucho, pero 2 cosas me llamaron la atención. Número 1, esta persona cuando me hablaba 3 palabras y se quedaba sin aire. O sea, de simplemente hablar. O sea, era como que yo estoy en el hospital porque tengo el... y se asfixiaba. O sea, entonces yo he escuchado personas que están, ¿verdad? Porque yo soy asmático y te conozco gente que está asmática y esto es como ninguna de esas experiencias. O sea, es una experiencia bien distinta a escuchar a una persona que se está ahogando por el simple esfuerzo de hablar. Él se empezó a llorar porque me dijo que la esposa estaba en ventilador y que él, o sea, me dijo se está muriendo y rompió a llorar. O sea, que fue una experiencia bien fuerte en menos, yo creo que en menos de 1 minuto, 2 si acaso, de hablar con una persona con esta condición. So, estamos hablando de una cosa que te puede llevar bien serio y aún si sobrevives te puede llevar a todo eso que tú acabas de describir. O sea que para los efectos estamos hablando de una enfermedad, como tú dijiste hace ahorita, que te va a acompañar el resto, tiene el potencial aparentemente de acompañarte el resto de tu vida. Sí, así es, por eso dije que va a tener que hacer una pregunta que los médicos van a tener que añadir a la entrevista que le hacen al paciente que cuando lo visitan. Hablemos de las vacunas, ¿qué es lo que más reciente? Porque ahorita hablamos de que pues ya hay un par de vacunas que se están, bueno, lo hablamos fuera del aire, pero ahora es bueno mencionarlo hasta donde se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda hablar y lo que hasta donde se pueda. Se han estado hablando en las redes sociales de par de esperanzas de vacunas que están resultando, que están dando buenos resultados en diferentes partes del mundo. Y eso es solamente una parte de la recuperación, que se encuentre una vacuna que sea aprobada, que sea segura, y la distribución. So, ¿cómo andamos en eso? George, pues la última vez que hablamos, discutimos particularmente pues, el avance de Moderna, ¿no? que está en base en Massachusetts, que fue, por decirlo así, como que la primera que anunció que tuvo éxito en la fase 2 y está entrando a la fase 3. Después de nosotros haber grabado y haber sacado ese podcast, salió Oxford con AstraZeneca y también salió China también, que nosotros habíamos hablado de Oxford y AstraZeneca y nos habíamos discutido de por qué ellos habían llegado a la fase que habían llegado en esos momentos. Y también más adelante salió el grupo de Pfizer que está en Alemania.
Así que por el momento hay 4 vacunas, 4 candidatos con potencial de que sus vacunas pues funcionen y que estén listas para producir antes de que acabe el año. Y yo creo que todo eso suena excelente. El hecho de que hayan llegado 4, pues se han roto un montón de récords dado a la crisis que estamos viviendo. Pero, ¿verdad? Y todas las vacunas se han visto que están produciendo suficientes anticuerpos. Pero la pregunta, y María, obviamente que es inmunóloga, que sabe muchísimo más que yo que eso, yo he dicho aquí que yo no soy inmunólogo y yo lo poco que sé lo aprendí leyendo varios papers. María, aquí la pregunta, y yo sé que algunos pues, científicos a nivel mundial pues no han querido entrar mucho en este debate, pero es una conversación, ¿verdad? Es sobre cuánto tiempo pues, puede durar una vacunación, que una persona pues, sea vacunada con una de estas vacunas y la inmunidad le dure. Y se ha hablado, ¿verdad?, de que posiblemente esta vacuna, pues, o una de las vacunas debido a esta enfermedad, pues nos tengamos que vacunar cada año, como pasa con la influenza, o posiblemente cada 3 o cada 5, quizás jamás una vez, o dos puyazos y ya. Con tu experiencia y tu expertise en inmunología, primero, ¿cómo tú ves todo el asunto de la producción de las vacunas en estos tiempos? Y cómo tú lo ves en cuestión de eficacia. Todavía falta mucha información preliminar, porque no falta información preliminar, lo que hay es mucha información preliminar, pero todavía falta más esa tercera fase. ¿Cómo tú ves la cosa y qué preocupación tú tienes, si alguna, en toda esta situación? Ok, primero, para la eficacia de la vacuna, yo quisiera ver, depende de cuál proteína, de cuál segmento la vacuna va a estar buscando para poder crear la inmunidad en contra del virus. Digo esto porque acá los nerdos de inmunología, salió un nuevo reporte científico de ciencia básica de los linfocitos T, que vienen siendo pues ahí los guerreros en la sangre, que está demostrando que muchas de las personas, bueno, la hipótesis es que muchas de las personas que han sido prueba molecular positiva, pero asintomáticos, es porque tenían inmunidad anterior gracias al virus del catarro, porque comparte la inmunidad en una de las proteínas que el virus tiene. Entonces, el paper va en muchos detalles que no hay manera que yo se los pueda explicar, pero si las vacunas van a utilizar esa misma proteína de la que se habla en este reporte científico, yo creo que va a poder ser una vacuna que no tiene que ser todos los años. Al contrario, recuerden que la influenza, para el que no entienda muy bien por qué todos los años nos vacunamos, es que básicamente se escoge al azar. Vamos a ver. Para cuál cepa de la influenza se vacuna cada año. Se toman unos números, se hacen unas estadísticas y siempre se intenta vacunar en la que se piensa que va a ser la más prominente ese año. Así es que funciona la vacuna de la influenza. Por eso es que todos los años se pone. Pero si la vacuna del coronavirus va a ser, así como yo veo en este reporte científico, en esa proteína que comparte con el virus del catarro, yo creo que va a ser muy efectiva y va a ser buena. Ahora, aquí vamos a la segunda parte. Recuerden que tenemos a todos los que no creen en vacunación y que han salido muchos que son los mismos que están que el virus no existe, que no usen las mascarillas, todas esas cosas. Va a ser bien difícil. Que son los Illuminati reptilianos, bla, 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 bla. Pizzagate, qué sé yo. Ya yo perdí la cuenta. Exacto. Entonces, ahí... Todo financiado por George Soros. Todo financiado por George Soros y Tom Hanks, qué sé yo, y Bill Gates. Y los que me ya mandan, yo no sé ni cuál es Y los que me mandan el cheque a mí, ¿no? También. Firmado por Bill Gates, Bill y Melinda Gates. Ojalá me mandara un chequecito, coño.
Bueno, ahora el problema que yo veo de aquí a 6 meses o cuando salga la vacuna, va a ser esa pelea que va a comenzar. Y entonces va a haber la pelea también en cuanto a los niños ir a las escuelas. Otra vez volvemos al mismo tema, que las escuelas te piden que las vacunas estén al día. Pero entonces hay padres que no quieren vacunar, van al tribunal y eso va a ser otro problema. Ahora, yo, como neumóloga y pediatra y mamá, mi preocupación es esta. Que regresen a la escuela ahora, no va a haber vacuna porque nos tenemos que olvidar ahora mismo, en el año 2020, que una vacuna va a venir a resolver el problema. O sea, eso lo tienen que eliminar completamente. Cada plataforma de salud, de medicina preventiva, tiene que olvidarse de la vacuna. Tienen que empezar a ver, a tener planes de educación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? La temporada de la influenza empieza en octubre, usualmente. Más o menos ahí es que empiezan los casos Entonces vas a tener niños sin vacunar, bien porque llevan desde marzo sin ver sus pediatras. El coronavirus y la influenza. Eso es un problema salubrista que el Departamento de Educación tiene que pensar bien cómo va a hacer las cosas. Tanto en escuela pública como en escuela privada. Sí. María, no pasó nada, no para hacer mansplaining ni nada, pero en síntesis, tú dices que lo principal es la educación. O sea, que tiene que, antes de que, o sea, que de nada vale de que tengamos la vacuna si no tenemos un plan para atender todas estas situaciones, como es de que el niño no se ha podido vacunar, que viene la influenza y que no está esta vacuna y tampoco se atiende, ¿verdad? Por decirlo así, como que una parte de política pública que obliga a las personas a ponerse esas vacunas, que todo eso se tiene que atender para que esto funcione. Sí, la educación al paciente siempre es lo primordial. Si un paciente ni siquiera entiende su propia enfermedad, ¿cómo se va a poder cuidar? Y eso es lo más importante que uno puede hacer como médico. No es solo escribir una receta y mandarlo para la farmacia. Así no funciona. Porque ellos también tienen que tener en control su cuerpo. Vamos a ponerlo así. O sea, me quiero sentir mejor, pues entiendo bien qué es lo que yo tengo. Aprovechando, ¿verdad? Que aquí combatimos la desinformación. Mariela, ¿cuál es el secreto que ustedes no quieren revelar que el limón con piña y cristal de cuarzo cura el COVID y ustedes no quieren revelarlo? ¿Cuál de todos esos remedios super caseros tú dirías que es el más estúpido que te han dado? Te han dicho a ti con todos tus estudios y toda tu experiencia y viene alguien y diga, pero yo leí en Facebook, Mariola, yo lo oí en internet. Google me dijo que si tú haces esto con esto, estás curado. Ay, me han dicho tantas. Bueno, está las de prender velas de alcanfor. Oh, wow. Wow, ¿qué más me han dicho? Las hojas de eucalipto hay que ponerlas encima de la cama. Y te lo dice, lo mejor de todo es con la seguridad que te lo dicen, ¿no? Sí, y yo que tengo que mantener mi cara seria. Porque uno tiene que escucharlo. Para ser justo, ¿hay algún tipo de cosa, de ese tipo de cosas que tú puedas decir, bueno, es que tal fruta o tal cosa, pues tiene un gran alto de tal cosa que sí ayuda? O sea, porque siempre dice que no, que tomes vitamina C porque eso te ayuda ¿verdad? A resistir mejor el catarro. ¿Hay algo que tú podrías darle un poquito de legitimidad o entiende que todos son disparates? Porque también hay gente que se va de culo, ¿no? Y hay cosas que como se dice, ¿no? Los mitos se propagan, pero hay algo, para ser justo, ¿no? Por aquello de ver el otro lado, hay algo que tú puedas decir, pues mira, qué sé yo, la gente que se toma esto, pues le ayuda a pasarla mejor. Pues mira, Josh, básicamente se resume en esto.
todos esos remedios que ellos dicen de vitaminas y tesis es básicamente buscando los nutrientes de una dieta saludable. Se resume en eso. Si tú llevas un estilo de vida saludable, pues por lo tanto vas a tener mejores defensas. ¡Bu, dieta! ¡Bu! Vida responsable. Bueno, me preguntas. Ahora me vas a decir que tengo que ejercitarme todos los días. Te comes tu brócoli, tus vegetales y cosas y ya vas a estar mejor. Búscame una vela del Carrefour, olvídate de eso. ¿Cómo es Te la voy a mandar. Comer brócoli y lechuga y hacer ejercicio 20 minutos al día. Búscame esa vela. ¿Qué va a pasar? Algo que hablamos fuera del aire, que creo que lo podemos hablar aquí, no estoy seguro, díganme si estoy correcto, especialmente Jesús, que tiene una responsabilidad a su agencia. Pero otra preocupación es el hecho de cuán disponible va a estar la vacuna. Como mencionaste, eso no es una opción ahora mismo, pero al futuro, ¿no? Ya para el 2021, quizá 2022, cuando ya esté aprobada ya algo. ¿Qué tan realista va a ser el poder estar disponible en masa? O sea, que Juancha, la de la esquina, o George, el podcastero, pueda conseguirla. Mira, George, yo no soy ingeniero. Yo trabajo con ingenieros. Yo soy microbiólogo y trabajo con ingenieros. Hay personas que porque mi título sea analista en asuntos de ciencia e ingeniería piensan que yo soy ingeniero. Yo no soy ingeniero. Yo sí trabajo con colegas en la área de manufactura, en mi agencia, 3D printing, todo eso por ahí para abajo. Pero hay una persona que después me gustaría que estuviera en este programa, que sí trabaja en la área de manufactura, que ha hablado de cómo por lo menos ellos en particularmente se están preparando para producir en masa y ya están, por decirlo así, están practicando para llevar por lo menos la parte de la producción. Ahora, también está este debate de a quién es que le van a dar esa vacuna, particularmente en Estados Unidos. Ya han habido unos debates de que si se lo van a dar a unas minorías raciales versus otras. Y particularmente en Estados Unidos, con lo que se está viviendo en estos momentos con la situación de las protestas y el Black Lives Matter, pues eso tiene una connotación bastante seria. Porque en Estados Unidos todo es un asunto racial, todo. En los casi 12 años que yo llevo en Estados Unidos, todo es una cuestión de raza. No, antes de ser pobreza, es raza. Y a mí lo que me preocupa, George, es que se pueda... yo he visto, ¿verdad?, esta situación de lo que tiene que ver con las campañas anti-vaxxer y eso, es que se pueda... Dos cosas. Una, que se obvíe a la clase pobre estadounidense por ser blanca, se obvíe para darle un énfasis a la clase social estadounidense que sea minoría, pero que es pobre. Y esto es algo que se da y tampoco se habla mucho. Y también eso es parte como que de unos problemas que se dan en Estados Unidos que simplemente no se discuten, porque la gente no quiere decir, ay bendito, que es que el ser blanco y pobre no existe. Y tú decir que tienes que darle prioridad al blanco negro, al negro pobre o al hispano pobre, sobre el blanco pobre, pues es lo correcto, y que tú enfocarte o ayudar al blanco pobre es malo. Y hay literalmente, yo he conocido personas que es así, esa es su mentalidad. Y eso es parte de la discusión, porque salió un artículo de eso y a mí me preocupó mucho de eso, por esa parte. La otra parte es que lo que yo puedo ver también es que haya una especie de backlash, de las personas empujando la vacuna diciendo, no, pero ustedes no van a dar la vacuna a nosotros porque como nosotros somos las minorías y somos las pobres, pues ustedes no van a utilizar como de conejillo de India. Esa es la más que yo estoy esperando que se dé. Y esa es la parte que a mí me preocupa desde el punto de vista de Estados Unidos continental. En Puerto Rico yo no creo que haya una cultura de anti-vaxxer ni de dejadez de vacuna como la de Estados Unidos. Sí, obviamente van a haber personas que comparten en sus cuentas de Facebook y de WhatsApp sobre lo que hay de las vacunas y anti-vaxxer, pero por lo menos con las estadísticas que yo he visto de la CDC,
el porcentaje de vacunación en Puerto Rico, y Mariola me corrige si estoy equivocado, yo creo que es un 95% más, que está bastante relativamente alto. Donde tenemos problemas siempre en la influenza, porque solo todos los años un huevo. Pero yo creo que en Puerto Rico yo no visualizo que haya un problema como tal de tener acceso a la vacuna, a menos que ocurra, ¿verdad? Porque quien va a comprar las vacunas son los gobiernos. Y nosotros, bajo nuestra idiosincrasia colonial, nosotros le pertenecemos a Estados Unidos y nosotros tenemos que trabajar con lo que es el gobierno federal. Sí, lo que se ha visto es que Estados Unidos pues, está comprando lotes en Pfizer, está comprando lotes a AstraZeneca y obviamente le tiene comprado lotes a Moderna. Estamos hablando de vacunas potenciales, 3 potenciales vacunas del país de ellos y de 2 países que no son de ellos. Obviamente esto se hace para no poner todo en una canasta, porque si fracasa uno, hay Dios no quiera, pasa algo, se daña una línea de producción, hay sabotaje, algo salió mal, pues tú tienes con qué trabajarlo. Pero a mí lo que me preocupa es que no se esté discutiendo, por lo menos en Puerto Rico, no se esté discutiendo de cómo sería el proceso de distribución de las vacunas. Y otra vez, mi padre es pediatra, yo sé que antes pues, uno podía ir a los centros de vacunación, particularmente cuando estaban los CDT con el sistema Arbona y un 2x3 uno se vacunaba. Hoy en día no es así. Quizás tendrían que hacer eso, quizás la Guardia Nacional y Manejo de Emergencia tendría que montar carpas, quizás reactivar la defensa civil como era antes para hacer un proceso de vacunación. Desconozco, yo no sé cuál sería la mejor estrategia en ese asunto, pero el hecho de que no se discuta eso me preocupa. En Estados Unidos yo creo que va a haber problemas a la soltar, porque como es un país que todo es un asunto racial, pues yo sé que va a haber problemas desde ya. En Puerto Rico, pues el problema que puede ser es que si Estados Unidos dice, pues mira, ustedes que son colonia, pues no les vamos a mandar la vacuna, ustedes son los últimos en la lista. Eso, yo no sé si eso se vaya a dar, yo lo dudo, pero puede ser también que y esta es la otra parte que se me olvidó decir, pues, por ejemplo, la vacuna de Moderna requiere 2 dosis. ¿Qué pasa si ellos mandan la primera dosis y no te mandan la segunda dosis? ¿Verdad? Y se supone, menos la de Moderna, tengo entendido que ellos te vacunan una dosis y después te vacunan 4 semanas después para la segunda dosis. Esa es la otra parte que a mí me preocupa. Te mandan una primera dosis, pero entonces, dado el problema que hay con esta segunda dosis y la producción de la primera, que se queda atrás esa segunda dosis, ¿qué va a pasar con estas personas para que se quede la segunda dosis? Esa es la otra parte que a mí me preocupa. Así que esas son preocupaciones, no tengo soluciones o situaciones, ¿verdad?, de cómo atajar eso, pero eso serían mis preocupaciones en esta situación. En el caso, es un punto bien chévere que trajo Jesús, Mario. ¿Cuál es la actitud hacia las vacunas que has visto? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Están los padres como quieran más responsables, dominando sobre los paranoicos? O sea, ¿qué es la que? Bueno, esto hay que hacer la diferencia, como bien Jesús dijo, entre la cultura de pacientes en Puerto Rico, cultura y pacientes acá en Estados Unidos es completamente distinto. Y aún todavía es más distinto cuando uno trabaja en lo que es un hospital de enseñanza acá en Estados Unidos. Porque usualmente el hospital de enseñanza, la mayor parte de tus pacientes van a ser de Medicaid y Medicare. Es completamente distinto. O sea que como médico uno tiene que, cada paciente uno se ajusta de acuerdo a la comunidad de donde venga el paciente. Te puedo decir que dentro de la comunidad de pacientes que yo veía que eran de Medicaid, Medicare en un hospital de enseñanza, no había, si quizás en 6 años me encontré un paciente que la mamá dijo que no quería vacunas, es mucho. Todos estaban de acuerdo con vacunar a los niños y no tenían ningún problema. Ya dentro del mismo estado, que eso fue en Ohio, en Cleveland, Ohio, cuando yo tenía una clínica 2 veces al mes fuera, en lo que venía haciendo ya, que eran pacientes de seguro médico privado.
ahí sí tenía muchos padres que no querían vacunar a los hijos y tenía muchos problemas. En Puerto Rico, debo decir que en su mayoría todo el mundo no tiene problemas en cuanto a las vacunas, después que uno les explique cómo funciona. Porque eso es lo que siempre se tiene que hacer, ya sea el padre que diga que sí o que no a la vacuna, uno se tiene que sentar y explicarle lo que hace cada vacuna y cómo funciona. Porque si uno quiere, no es convencer, es educar al paciente, uno le tiene que explicar, no es solo decir que se tiene que poner la vacuna y ya. Así que, como te digo, todo depende de la comunidad a la que estés en la que estés ofreciendo tus servicios como médico. Pues mira, yo creo que ya nos pasamos de la hora y la conversación está muy buena ¿verdad? Y no quiero seguir quitándole más de tu domingo a ninguno de los dos, pero ahora llegó el momento del desahogo, siempre dejo un poquito. Bueno, algo que se nos estaba pasando y para no irnos, hubo un estudio, ¿qué fue lo que publicó reciente la UPR esta semana? Pues mira, George, no quería olvidar de hablar de este estudio, que es un estudio bastante importante que salió, quien lo tiró en las redes sociales, este profesor que su nombre es Angry Boricua, pero él es el profesor Juan E. Marcano Medina, saludos al profesor. Él publicó un estudio que hizo la Universidad de Puerto Rico, recinto Humacao, que se publicó esta misma semana, que se titula Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental, experiencias y retos del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao ante el coronavirus. Y quiero mencionar, voy a leer la lista de todas las personas que estuvieron involucradas porque es lo correcto y todo el mundo se merece esto. Y entonces, pues, las personas que estuvieron a cargo de este estudio se llama Alejandro Torres Abreu, Iberis Rivera Bonilla, Rosaluz Molina Carrasquillo, Juan E. Marcano Medina, Luis R. Rodríguez, Migna Rivera García, Ivina Cruz McDonald y Daniel Nina. Y este trabajo es un estudio sociológico bastante, para mí, que no soy sociólogo, pero he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con sociólogos, sumamente completo y sumamente valioso. Y en síntesis, lo que hizo este grupo de investigadores fue encuestar alrededor de 430 estudiantes de la UPR, es decir, un 11% de la población, sobre cuál era su experiencia estudiando remotamente fuera de la universidad. Y fue, ¿verdad? Muchos de estos resultados no son sorprendentes de verlo, pero siempre es importante y hay mucho valor de ver estas cifras porque uno entiende los problemas que hay sociales. Y yo voy a hablar solamente ¿verdad? Del resumen ejecutivo. Esto es una publicación que tiene 68 páginas, como dije anteriormente, un estudio sumamente completo. Ellos también tienen una serie de recomendaciones que hacen al sistema de la UPR. Pero uno de los hallazgos, ¿verdad?, que ellos encontraron una serie de 9 hallazgos. El primero se llama desigualdad social. Lo primero que ellos dicen: el 66% de las familias de los estudiantes de la UPR de Humacao encuestados tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza federal. Estamos hablando de prácticamente de 340, alrededor de 205 por ahí estudiantes viven con familias pobres. Lo otro que también está interesante, la parte donde dice brecha digital, acceso. Ellos mencionan que la tecnología de información y comunicación más utilizada durante el periodo de educación de forma remota fueron la computadora personal. Escúchate esto, un 47%. ¿Ok? Y el celular fue el 30%. O sea, estamos diciendo que la mayoría de los estudiantes donde estuvieron aprendiendo, no la mayoría, pero un 30% de los estudiantes estuvieron aprendiendo solamente a través del celular. Y la otra que dice, y computadora que comparten con otros miembros de la familia, es un 15%. La otra parte que dice es que el 60% de estudiantado confronta dificultades tecnológicas para aprender los cursos a distancia. Las dificultades son, la que todos tenemos en la mayoría de Puerto Rico, es el acceso a internet, un 46%. Esa es la importante. Poco manejo de las plataformas en línea es un 19%. Está interesante porque esto lo que indica es que no hubo una estrategia de educación por parte de la universidad al profesorado, y tampoco hubo de la universidad a los estudiantes, ni del profesorado a los estudiantes. Sí, y una de las cosas que dice el estudio que es bien interesante es que la universidad tiene múltiples plataformas y cada profesor utiliza su plataforma a su conveniencia. Hay veces que todo el mundo tiene que crear
No, que yo solamente necesito una cuenta de Gmail para comunicarme. Si tú no tienes una cuenta de Gmail, tienes que crear una cuenta de Gmail. No, que yo solamente utilizo Hotmail, pues tengo que crear mi cuenta de Hotmail. No, que no, nosotros no vamos a utilizar Zoom, que vamos a utilizar Teams. Pues tienes que crear una cuenta para Teams. Ese tipo de cosas. Esa parte de esa falta de uniformidad, pues le crea problemas a los estudiantes porque eso es un programa que tú tienes que bajar, que probablemente no tiene suficiente señal, que no está familiarizado, que no tienes entrenamiento, pues eso te quita, eso te resta. Yo, en mi capacidad como analista científico, una de las cosas principales que me tocó hacer en mi división y en otros grupos dentro de donde yo trabajo fue entrenar a directores de programas que llevan décadas en la agencia, que jamás en su vida habían hecho un panel virtual. A mí me tocó entrenar a esas personas, porque el que ha tenido, una de las pocas personas que había tenido experiencia haciendo paneles virtuales, que todo el mundo lo huye como diablo a la cruz, pues yo era uno de ellos y pues me tocó hacer esa tarea importante de dar ese tipo de entrenamiento. Incluso en estos momentos, la semana siguiente va a haber otra discusión de cuáles fueron las experiencias que se aprendieron y qué cosas hay que no hay que hacer. Y una de las personas que lo va a liderar va a ser yo. Y para que vean lo importante que es esto, así a un nivel de una agencia bastante importante que es de ciencia, imagínate en un momento de un país donde tiene escasos recursos. Lo otro que dice aquí es que el 15% de los estudiantes tuvieron problemas con el audio de la computadora y entonces hay una aglomeración, juntaron tres partes, decía que el no tener computadora, tabletas o teléfonos para seguir las clases, un 10%. La otra, que fue bien interesante, que el 5% el teléfono de ellos o la computadora no tenía una cámara y para ellos se lo hacía, ellos quizás podrían ver las personas en la clase visual, pero las personas no los podían ver a ellos. Y esa parte, ese contacto, pues es importante, porque pues ese mensaje corporal, pues es importante a la hora de comunicar. Tú sabes quién está aprendiendo, quién tiene dudas, quién está molesto, pues, y eso se pierde en esta faceta. La tercera parte que mencionan aquí los investigadores se llama la brecha digital competencia. Y entonces lo que dice aquí es que los estudiantes requieren mayor preparación en el uso de las plataformas y los programas de la gestión del aprendizaje a distancia, que fue lo que mencionamos anteriormente. La otra parte que es interesante, ellos hablan aquí de la adaptación a la modalidad de educación a distancia. Y entonces ellos dicen, 1 de cada 5 estudiantes no cuenta con condiciones apropiadas en sus hogares para realizar sus estudios a distancia. Estamos hablando de un 20%. La mayoría dentro de este grupo expresó que eso afecta su concentración. El 80% de estudiantado indicó que su proceso de aprendizaje cambió a partir de la transición a educación a distancia. Y los principales factores de cambio tienen que ver con las dificultades relacionadas con la comprensión de los contenidos de curso, el desempeño y las respuestas de la facultad de la transición a distancia y la carga académica. O sea, ya que estudia ciencias naturales en cualquier recinto, en cualquier universidad, sabe que la carga es brutal. Imagínate tener todo eso de forma remota cuando tienes que estar compartiendo la computadora con tu hermano, con tu familia, o que la banda está lenta porque aquí quiere ver Netflix y tú tienes que trabajar, pues todo eso se junta. Lo otro que dice aquí es que la inmensa mayoría de estudiantado toleró la modalidad de educación a distancia, pero privilegia y prefiere el método presencial, obviamente. O sea, personas que carecen de recursos de internet básico en su casa o en internet estable, pues prefieren estar en una institución donde tienen los recursos ahí, donde tienen el profesor que le dan el material, donde el profesor no se va a guiar porque el profesor pues, no lo está haciendo a través de una forma remota. Y pues tienen el servicio de impresora, tienen el servicio de computadora en el salón de computadora, todo ese tipo de cosas. Y entonces aquí dice, claro, esta parte que está bien interesante, dice, el 70% de los entrevistados no se siente preparado para emprender el próximo semestre en la modalidad de distancia. Y esto es bien importante, porque esto habla de que hay miedo y hay mucha preocupación de verdad, se junta el estrés, se junta la falta de concentración, la frustración, la situación donde tienes que estar trabajando con tu familia en la casa, el no puedes salir, eso te crea una ansiedad, todo ese tipo de cosas se están juntando. Estamos en época de huracanes, no estás trabajando, no tienes un ingreso, todo eso se junta. Posiblemente tienes que trabajar tienes que vivir con tu papá o tu mamá que no les llega, pelean el trabajo y no les llega el cheque de desempleo, todo ese tipo de cosas se juntan. Y el final es la parte del efecto emocional, donde indica el 91% de estudiantado expresó haber tenido cambios emocionales desde que comenzaron los cursos de distancia. Esto es un número inmenso. Las afecciones más experimentadas son 93% del estrés, 86% con la falta de concentración, 85% con la falta de motivación,
el 80% con frustración y el 76% con ansiedad. Yo creo que todos estos tipos de, estos renglones que están aquí fueron las cosas que yo sentí al principio de la pandemia cuando estábamos trabajando allá en Estados Unidos por la carga de trabajo que tenía con la asesoría del coronavirus. Y ese es en síntesis lo que yo quiero hablar sobre este estudio. Y quería sacar un momento para discutirlo, porque aquí yo he hablado múltiples veces de la importancia del financiamiento para la ciencia, pero también que se le tiene que dar un enfoque a las ciencias sociales, porque es una ciencia que usualmente está rezagada, que no se da importancia. Y aquí este grupo de investigadores, que dicho sea paso, todos merecen un gran aplauso de felicitación para hacer esta labor titánica en un momento de crisis y de falta de recursos. Pues sabemos que la Universidad de Puerto Rico tiene falta de recursos. Lograron hacer un estudio, yo creo que probablemente es el primero en Puerto Rico que sale de este tipo de categoría y se le debe y sienta la base, ¿verdad?, para entender qué es lo que podemos esperar de estos jóvenes, estos rezagos que pueden tener de aquí a ciertos meses, de cómo las instituciones, no solamente públicas, pero también privadas, tienen que adaptarse. Y esto también pues va probablemente en paralelo de la misma situación que se está viendo en la escuela de Puerto Rico, ¿verdad? De estos niños que son pobres, que no han podido pues, trabajar sus cursos en línea porque tienen falta de internet, probablemente tienen probablemente es copia idéntica de esto. Así que este estudio, George y Mariola, es un estudio sumamente valioso y a mí me da mucha pena porque los medios no han tomado este estudio ni le han dado la importancia que se merece. Tampoco he visto a los colegas en las redes sociales dándole la importancia de este estudio como se merece. Y sí, o sea, yo y Mariola somos científicos que somos de la diáspora, pero es importante que se le dé espacio a los científicos del país y que se le dé espacio a los sociólogos del país, que son los que entienden los problemas sociales y son los que nos van a decir a nosotros cómo es que nosotros podemos resolver estos problemas sociales. Así que nosotros no vamos a poder resolver el asunto de vacunar a las personas si no tenemos al sociólogo que nos diga a nosotros por qué las personas se oponen a ponerse la vacuna. Así importante es la sociología y eso es un pedazo nada más. Así que yo otra vez quiero mandarle un saludo al profesor Juan y a todos sus colegas por este trabajo estupendo que han hecho. Cambiamos varios mensajes con varias ideas, casi todas la habían considerado. Te digo, excelente trabajo. Yo soy fanático de las ciencias sociales, me encantan aprender de todos estos renglones, pero he notado, ¿verdad?, que muchos colegas centran sus discusiones, que sí, las pruebas, los estudios, todas estas cosas, pero este reporte, este primer estudio que sale, que yo creo, y me pueden corregir si estoy equivocado, yo creo que este es el primer estudio que sale en Puerto Rico relacionado al coronavirus, punto. Y no se le ha dado la importancia que se merece. Así que yo le exhorto a los colegas científicos y a la clase profesional y a la clase profesional de salud y a la clase profesional de comunicaciones que también, ¿verdad?, que consideren a los sociólogos, que también que los sociólogos son científicos, son colegas como nosotros que estudian la ciencia, incluso las ciencias sociales son más difíciles que las ciencias, por decirlo así, las ciencias perfectas, que no son perfectas en lo mínimo, son ciencias tangibles, si se pueden decir, y que son profesionales que tienen muy pocos recursos y que se les debe dar ese espacio de que comuniquen y que dialoguen. Y que este estudio que está divinamente bien hecho, pues no se le había dado esa oportunidad de que se discuta. Así que nada, no quería terminar el podcast sin hablar sobre ese estudio, ¿verdad? Y que se le dé esa oportunidad a los colegas, ¿verdad?, de que puedan seguir haciendo este estudio, que se puedan seguir expandiendo. Y de que se puedan adaptar a las recomendaciones. No voy a discutir las recomendaciones porque ellos tienen como 34 recomendaciones que ellos dan, así de detallado ese estudio, que dan para hacer los ajustes y los cambios, ¿verdad? Así que esto, digo otra vez, voy a leer otra vez el título del estudio para que lo consigan de forma online. Esto fue publicado por la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Humacao. Se titula La brecha digital de aprendizaje y salud mental, experiencias y retos del estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao ante el COVID-19, y este es el grupo de Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, se llama ITIAS, en la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Humacao. Yo nuevamente felicitaciones al grupo de trabajo. Este es un estudio con muchísimo valor, que yo creo que todo científico en Puerto Rico, toda persona debería estar leyendo y se debería estar discutiendo.
Bueno, gracias 1.000.000 por esa info. Lo vamos a publicar cuando tiremos el tweet del post. Vamos a aprovechar de tirar ese enlace para que esté disponible, o sea, para que más gente sepa encontrarlo más fácil. Ya estamos llegando, Mariola. Este es el momento del desahogo. Te toca a ti. Aprovecha y di todo lo que quieres decir ¿verdad? Como profesional de la salud, que lo que tú entiendes que es lo más importante que quieras decir sobre el caso, sobre la emergencia que estamos pasando, que lo sepan la gente que escucha esto, sean padres o no, los ciudadanos, lo que sea. Este es el momento, desahógate, tira ahí Bueno, sin miedo, sin yo censura. creo que lo más que yo quiero, al ser pediatra y madre, siempre estoy pensando en los niños. A los papás, abuelos, tíos, lo que sea, hablen con sus hijos. Los niños tienen mucho miedo de todo lo que está sucediendo y si ustedes no se sientan a hablar con ellos, a explicarles, es peor para ellos. Aprovechen este tiempo que tienen que estar en cuarentena y hablen con sus hijos. Conózcanlos, no solo es darle un teléfono o una computadora y sentarme yo en la otra esquina a ignorar. Dedíquenle tiempo. Se van a sorprender de todas las cosas que le van a contar. Que eso lo he hecho con mi hija. Eso es uno y lo digo como madre y pediatra. Ya como neumóloga, ya que otra vez ahí apareció M, esa fue M. ella nos ha estado escuchando todo el tiempo. Ahora, como neumóloga, repito, como siempre digo, por favor, si tienen asma o alergias, utilicen sus medicamentos diarios como se debe. Recuerden que también viene otra nube del polvo del Sahara, está llegando. Por favor, cuídense, porque ahora mismo ya el sistema de salud en Puerto Rico no está muy fuerte, está lleno de pacientes. No quiero que terminen otra vez en sala de emergencia. Vamos a cuidarse y mantenerse en la casa. Mariola, si tuvieras el oído de la gobernadora, del gobernador o gobernadora de tu estado, del presidente Trump, de quien sea que esté a cargo, ¿cuál es la recomendación como profesional de las próximas acciones que deberían tomar? Si fueras a dar una recomendación que sabes que la van a escuchar y que la van a seguir, ¿cuál sería? Lo que siempre digo, campaña de educación. Invertir en una campaña de educación eventualmente te va a dar mucho mejor beneficio que solo estar tratando un síntoma. Es mejor prevenir que estar yendo por ahí apagando fuego. Una campaña de educación pública, de salud pública sólida, para que el pueblo también tome en sus manos cuidarse entre ellos mismos. No solo esperar a que el Departamento de Salud venga a poner una curita. Jesús, tu momento del desahogo. Yo, ¿qué te puedo decir? Nada, esta es una situación que yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Mariola, particularmente la campaña de educación. A mí me preocupa mucho el que llegue un huracán. A mí me preocupa mucho el efecto de daño sobre daño. ¿Verdad? Un sistema, si nos quedamos de luz, sin luz, hospitales sin luz, el asunto de las unidades de cuidado intensivo, los ventiladores. Ya nosotros vivimos la situación, ¿verdad?, donde en el huracán María había cirujanos operando utilizando las luces de los teléfonos. Sí. Sé que pues allá se instalaron, en Centroamérica se instalaron plantas generatrices nuevas y todo ese tipo de cosas, pero otra vez no, yo creo que Puerto Rico no, obviamente se cae de la mata, Puerto Rico no está preparado para recibir un huracán de ningún tipo de categoría. Eso es lo menos que queremos ahora, ni un temblor, porque todavía tenemos esta crisis encima. Y lo importante es evite la salida, evite aglomerarse, se está dando mucho brote entre familias. Por eso no salga a menos que sea necesario, no vaya a la playa, no se junte con un familiar de otra casa, evite eso. Hay escasez de pruebas. Estaría bien triste que usted esté en su casa sin saber si tiene o no tiene el virus.
y debido a la escasez de la prueba y usted sepa que usted está contagiado con el virus 1 o 2 semanas después y posiblemente tenga unos efectos adversos y pues no se pudo tratar por eso. Así que, como muy bien dijo Mariola y como yo he dicho aquí anteriormente y como hemos dicho aquí anteriormente, esto es una guerra. Yo veo esto como una guerra, cada uno es un soldado, todo el mundo tiene que combatir esto. Esto no es salvación individual, y aquí todos tenemos que cooperar. Todavía falta el asunto del aeropuerto que no se ha resuelto. Yo no creo que se vaya a atender, pero eso es pues, la parte más que me preocupa, es pues, que la gente tiene que dejar de estar aglomerándose, no se metan en las barras, no se metan en los restaurantes, no se metan en los centros comerciales, evite la salida, lavarse las manos, 20, 25, 30 segundos, mascarilla todo el tiempo y mantenga distanciamiento social. Esa es la Santa Trinidad en estos momentos. Tu recomendación profesional, si te fuera a dar una recomendación que te la van a aplicar, ¿cuál sería? Yo cerrar las barras, cierren las barras en estos momentos, tranquen todo, tranquen los restaurantes o que los restaurantes sean solamente pick-up, el que pueda que sea carry-on, eviten las barras, cierren los centros comerciales. Eso ahí donde se está viendo, ¿verdad? Donde se están dando los brotes ahora, y que se controle el flujo de los viajeros. Ya estamos tarde ahí, yo no sé si es por parte de JAE, ya sea del gobierno. Hay gente que está hablando de poner un impuesto al turista, sería bueno, pero tiene que ser más riguroso, tienen que trabajar el asunto de los viajeros, porque están llegando muchos puertorriqueños, muchos turistas del estado de la Florida. Esos son hotspots que están contaminando aquí, y el problema va a ser que cuando Puerto Rico ya se está convirtiendo en un hotspot, nos van a aplicar a nosotros las reglas allá cuando estemos viajando a Estados Unidos. Así que hay que tomar cartas en el asunto, esa parte está atrás. Esos son los dos asuntos: cerrar barrios, restaurantes, centros comerciales, y trabajar el asunto de los viajeros. Y así, entonces, y tratar de imponer la disciplina, porque en Puerto Rico al principio pues los casos estaban bajando bastante bien. Sí. Después de que se abrió todo, pues ya estamos donde estamos. Pues mira, Mariola, gracias 1.000.000 por haber aceptado esta invitación. Llevaba tiempo diciéndole a Jesús y realmente vagancia mía, tonto que soy, que no había hecho más anteriormente, llevaba mucho tiempo queriendo que viniera. Así que 1.000 gracias por haber aceptado esta invitación y habernos ayudado, ¿verdad? Y otorgarnos tu expertise, la que vale mucho. Yo sé que le vamos a sacar mucho provecho a la gente que escucha esto, como lo hice yo. ¿Dónde te pueden seguir? En las redes sociales, si quieren hablar contigo, lo que tú quieras decir. Bueno, en las redes sociales, Mariola PR, siempre estoy en Twitter. Y la gente me conoce y es que yo siempre respondo las consultas médicas. Me tomo un poquito de tiempo, pero siempre contesto con mucho cariño y siempre a las órdenes. Jesús, ¿dónde te pueden hablar contigo? Me pueden seguir en Twitter, @ministrociencia. Ahí en lo que yo pueda, pues trato de responder lo más pronto posible. Me pueden conseguir en LinkedIn como Jesús Albero Maurosa. Y últimamente mucha gente me está siguiendo en Instagram, pues no sé por qué, pero Jesús.albero. Si me quieren ver con el pelo largo y un headband, si me quieren ver las pizzas que he hecho y fotitos de cerveza y de pajaritos, pues ahí con mucho gusto. Pero hay varias personas que me escriben por Instagram, y les respondo, pero principalmente donde más me escriben es por Twitter, pero en cualquiera de las tres pues me escriben con mucho gusto y a las órdenes. Bueno, pues yo estoy en Twitter @elGeorgeRivera, Facebook e Instagram elGeorgeRivera_Rubio. El podcast no tiene redes sociales per se, son las mías, pero sí sepan que en YouTube estoy subiendo esto también como audio, así que si lo quieren poner de background en lo que limpian o lo que hacen en la casa, pues sepan que en YouTube también está el George Rivera Rubio y ahí pues subo un montón de cosas, pero también estoy subiendo los podcasts, por lo menos en versión audio. Y en tu plataforma favorita, recuerda que nos ayudas mucho si nos puedes dar un rating de 5 estrellas, especialmente si nos escuchas a través de Apple Podcasts. Igual comparte esto si te interesa y sabes que tienes gente que te puede interesar, pues compártelo y así pues nos ayudas a llegar más gente para que la información
se reparta tan bien como la desinformación con la que tenemos que pelear todas las semanas, porque todas las semanas aparece algo nuevo con lo que hay que estar. Ahora tú puedes creer que ahora hay gente que piensa que la pistolita de tomarte la temperatura mata neuronas. Yo no sé si eso empezó como un chiste que la gente lo tomó en serio. Yo no sé si son los bots rusos haciendo de la suya, o los bots chinos haciendo de la suya, o fue un chiste que se salió de control. Yo solamente sé que cada vez que veo una cosa de esa, a mí me da una vergüenza ajena de que veo Independence Day y le voy a los aliens. Nada, gracias a 1.000.000 Mariola otra vez por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Jesús, por estar aquí toda la semana. Quiero aprovechar y mencionaste, Jesús, que quieres tener de invitado a algunos científicos sociales. Las puertas están súper abiertas. Yo sí a veces en la semana se me hace un poquito difícil contactar gente, pero si usted es un científico social y quiere venir a hablar del tema, por favor, las puertas están abiertas. Comuníquese conmigo, quizás con Jesús si lo conoce personalmente, para entonces cuadrar, porque obviamente pues esta serie de podcast se dedica a informar y educar y, ¿verdad?, nuestro arroz y habichuela, nuestro estilo. Así que esa es la que hay. Gracias 1.000.000 nuevamente y cuídense mucho. Y nada, escuchamos la semana que viene.